Este mensaje quizás tenga que elaborarlo en dos partes porque es bastante largo y bastante controversial. Quizás tenga que tener la primera y segunda parte, o dependiendo hasta una tercera. Pero que a veces las verdades bíblicas que el Señor nos da, aunque muchos dicen que Dios no nos habla, y Dios no habla, porque después que nosotros leemos mucha Biblia, Dios pone nuestra intención en nuestro corazón, pone la revelación y esas son palabras de Dios, aunque también habla con voz audible porque yo soy testigo de eso. De muchas maneras nos habla Dios, hasta en los sueños. Cuando tú tienes un sueño, quizás con una cultura de tu pasado, Dios te está hablando cuando estás en el Evangelio. Este tema se va a titular Yahweh, Dios de la Trinidad hecho hombre. Dios de la Trinidad hecho hombre. ¿Cómo podemos entender, cómo podemos entender esto que es un Dios de la Trinidad hecho hombre? Bueno, solamente nos tenemos que remontar al pasado, a la era de la creación. Cuando los principios de algo se mantienen en el tiempo, su veracidad es fiel, confiable, son exactas, y más cuando la fe es palpable de ellos, entonces veremos que es confiable. Para siempre, por la eternidad se mantiene, y hasta hoy esos principios bíblicos se han mantenido hasta este momento. Entonces nosotros podemos decir, son veraces, son confiables. Y uno de los problemas que siempre voy a decir que tenemos nosotros es que no leemos. Y si no leemos, no vamos a entender la verdad que Dios nos trae. Porque no es leer un versículo, es leer la Biblia desde el principio hasta el final. Y veremos todo lo que hay y todo lo que se nos revela para saber la verdad que Dios quiere que la sepamos hoy. Dios a lo largo del tiempo ha dejado todo como el principio fue creado, aunque se haya avanzado, aunque se haya evolucionado, se haya renovado, porque Dios se renueva todos los días, los principios se mantienen y son los principios los que dan veracidad de un Dios palpable, visible, aunque muchos no lo ven, y verdadero, y que su evangelio no es una mentira, es un evangelio de gloria y verdadero. Ejemplo, la tierra estaba desordenada y vacía. Pero ¿qué tenía la tierra? Habían tres niveles. Estaba el aire, estaba la tierra y estaba el agua. Son tres niveles. El terrenal, en el jardín terrenal estaba lo terrenal, donde estaba Adán y Eva. Estaba el árbol del conocimiento de la vida y la muerte y estaba el árbol de la vida. El arca de Noé tenía tres niveles. Tenía lo inmundo, lo puro y lo sagrado donde estaba la familia. El tabernáculo de Moisés tenía el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El templo de Salomón tenía el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El hombre fue su representación, su templo hecho por su mano, donde él habita, porque no habita en otro templo sino hecho por mano de hombre, sino el que él hizo. Nosotros tenemos que somos su imagen visible del Hijo del Hombre sobre la tierra, somos lo que es su representación genuina, tenemos alma, espíritu y cuerpo. Están los tres principios. Y se forma por la cabeza, el cuerpo y las extremidades, tres principios. Una casa se forma por la sala, los cuartos y el comedor, tres principios. Como vemos, el principio hasta hoy se ha mantenido, ha perdurado, se mantiene por toda la eternidad. Entonces, es real lo que se está hablando. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas que en él moramos, uno, en él vivimos, dos, y en él existimos, tres. Y que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida, mucho. Nosotros dentro, Cristo y Dios. Tres principios. Ha perdurado hasta hoy. Entonces, es veraz la información, es veraz lo que se ha mantenido. La palabra dice que los cielos, de los cielos, no pueden contener a Dios. Tres niveles espirituales, los cielos, de los cielos, de los cielos. Se ha mantenido el principio. Entonces, es verdadero y es fiel, porque ha mantenido el mismo principio desde la creación hasta ese momento. Entonces, no podemos contradecir a Dios, no podemos decir que eso no es así. Y no es un cielo fantasioso como uno lo cree, que se van para allá, van para acá. No, es aquí, porque la tierra fue hecha para el hombre ser habitada. Los cielos son niveles espirituales y lo podemos ver en el tabernáculo, Moisés. El atrio es el primer cielo, el lugar santo es el segundo cielo y el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto,
las tablas el arca y las tablas de los 10 mandamientos y la vara de Aarón que reverdeció estaban allí, ¿verdad? Entonces, allí están los tres niveles. Entonces, es un principio que se ha mantenido. El problema de hoy es que nosotros, con toda la ventaja que tenemos, que ellos no tuvieron, porque ellos tuvieron pergaminos, nosotros tenemos toda la Biblia, una recopilación de libros, para entenderlo mejor, no leemos y mantenemos en el primer nivel. Muchos están en un lugar en parte y otros en un nivel terrenal, aunque es natural que nosotros seamos espirituales, pero nuestro nivel de falta de enseñanza y de sabiduría, de lectura, de conocimiento, nos ha mantenido allí. Aunque somos espirituales, pero nosotros estamos en un nivel apostólico y profético porque no nos dejan avanzar. Más que todo la dictadura pastoral hoy. Por lo tanto, nada nos sirve estar en el Evangelio tanto tiempo sin estar en el Espíritu. Todos los hombres de Dios que lo vieron estaban en el Espíritu, andaban en el Espíritu. Dios le habló en el Espíritu. Yo estaba en el Espíritu y Dios me dijo. Aún Jesús fue tentado y llevado en el Espíritu por 40 días y 40 noches. Entonces, son los niveles espirituales los que nos indican dónde estamos. El principio se ha mantenido, pero nosotros no queremos subir de nivel porque seguimos en las tradiciones que nos dieron, que son tradiciones de maldición, la maldición generacional que llaman muchos, porque son los que nos transmitieron de padre a hijo y no queremos cambiar a ellos y por falta de lectura. Y una parte que yo digo también por el bautismo del Espíritu Santo. Recuerden, Dios es cabeza de Cristo y Cristo es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer. Y aquí ya no llamamos mujer, una mujer que era mi esposa, una mujer literal, llamamos mujer la iglesia. Porque solamente hay un intercesor entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Cuando ellos se formaban para la batalla, se formaban como un hombre. Y Jesucristo hombre es la iglesia. Y recuerde también lo que siempre he dicho, solamente hay dos testigos. Y los dos testigos son el Espíritu Santo y la iglesia, que son los que son los que predican y tienen que formar al hijo varón. ¿Y cuál es el hijo varón? Una generación de nuevas mentalidades, de hombres nuevos, con una mentalidad del reino, que sacará a la mujer y la llevará a la posición de altura que tiene que llevar, una posición de gobernabilidad. Ese es el hijo varón. Así como pasó allá en los 40 años con Moisés en el desierto, una nueva generación que entró a la tierra prometida, ese es el hijo varón, una nueva generación de cambio, de poder y de reino que representará verdaderamente a Cristo Jesús, a ese Dios Yahweh maravilloso, para llevar a la iglesia al poder. La levantará, pero ¿dónde la va a levantar? A una estatura de poder, a una estatura de revelación. Tenemos que hacer ese hijo varón para que nosotros conozcamos lo que es el reino. Y ese hijo varón va a nacer aquí. El que no se renueve va a ser quitado, porque él tiene que salir. Dios está haciendo grandes cosas. Desde la cruz para acá, todo es espiritual. Así que por ello veo que predican puro Jesús, la gente habla puro Jesús. No. El que no pasa la cruz está muerto. Muerto en el espíritu. Tiene que pasar la cruz. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5 en adelante, por ahí 16, 17, dice, quien conoció a Cristo según la carne ya no lo va a conocer así. Porque el que ahora es un espíritu y el que se une con el espíritu, con el Señor, un espíritu con él es. Y nos dio el ministerio de la restauración de todas las cosas. Por ahí muchos dicen, no, que nosotros somos salvos. Ya les voy a explicar eso. Desde la cruz para acá todo es espiritual, pero no lo han ocultado y nosotros no queremos entender por no leer. Somos muy oidores de la palabra, pero no somos lectores de la palabra. Por lo tanto, no tenemos una fortaleza, no tenemos base firme porque solamente oímos, mas no leemos y por lo tanto, si no leemos, no se puede venir una revelación de él. O no fue a mí, y no fue a mí a que Jesús vino a salvar, que es lo que le voy a explicar. Eso no me vino a salvar a mí, yo nací de la cruz para acá. A mí me redimió. A todos nosotros nos redimió el Señor. Nosotros somos los llamados a la restauración de todas las cosas. Cosas mayores que yo haréis. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que era un abortivo, porque vio cosas inefables que no le puede explicar al mundo. Y estuvo en el tercer cielo, en un cielo de revelación, como decía, el lugar santísimo a su máxima expresión. El Señor vino a salvar lo que se había perdido. A los suyos vino. La palabra es pasado. Vino. A ellos le habló. A ellos les dijo. A ellos les informó. A ellos se les vino.
Les dio todo está sano, ¿verdad? Ellos lo salvó. Cuando él muere en la cruz, el velo del templo que es rasgado de arriba hacia abajo, se abrieron los sepulcros. Como dice la palabra, el mismo que bajó fue el mismo que subió y rescató lo que se había perdido. Todas esas almas de la ley que estaban en la ley, Él las rescató. A eso fue lo que se perdió. Eso fue lo que salvó. A nosotros no nos salvó. A nosotros nos redime la sangre de Cristo de todo pecado y pasó a ser un cielo nuevo y una tierra nueva, ya todo espiritual. El problema es que no queremos entender que ya no es tu bautismo de Juan el que te va a salvar. Él es el bautismo del Espíritu Santo. Juan bautizó tiempo pasado. Entonces, yo tengo que entrar en ese bautismo, yo tengo que entrar en ese mover. Él ya me dijo y ya me informó, ahora yo tengo que hacerlo. El evangelio no consiste ahora en hablar pepera, paja. El evangelio consiste ahora en experiencias vividas por el Espíritu, ya que hoy consiste no en comida ni bebida, que era la ley, la comida, la bebida, los métodos, hacer esto, matar los cabrios machos, para entrar al sacerdote para los pecados, no, ahora tú te metes, te arrepientes, dices tu pecado ante el Señor y Él te perdona y sigues hacia adelante. Pero solamente bajo el Espíritu tú vas a tener una convicción de vida y una convicción de lo que es. Por eso que dice el apóstol Pablo que el evangelio es justicia, 1, paz, 2 y gozo en el Espíritu Santo. 3 niveles, se mantiene el principio. La restauración de todas las cosas comienza primero por restaurarme yo. ¿Y quién me restaura a mí? El Espíritu. Cuando a mí me restaura el Espíritu, yo empiezo por la restauración de todas las cosas. Ahora, ¿cómo me hago para el Espíritu? El Espíritu me bautiza por fe. ¿Y cómo hago? Yo te voy a enseñar 2 bolígrafos. Por ahí hay uno que yo oí en estos días por TikTok, que cuando llega el Espíritu, el alma se separa. Mi hermana, estos somos nosotros sin Cristo. Usted ve un bolígrafo vacío. Dios, cabeza de Cristo, Cristo, cabeza del hombre, hombre, cabeza de la mujer. Pero lo ve vacío, mucho. En un cartucho que tiene un repuesto y el cuerpo. El alma eres tú adentro de ese repuesto, pero vacío sin Cristo. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese toma tinta. Mientras estás así, es desechado, movido para allá, para acá, lo llevas, lo tiras al basurero. Es un infierno para él. Está en miedo, temor, frío, todo lo que tú puedas decir, el estrés. Pero cuando llega el Espíritu Santo, que toma tinta, entonces ya el Espíritu es renovado. El Espíritu es transformado. El Espíritu transforma el alma. El alma es totalmente la renovada. Una llenura espiritual. Ya tú no ves alma. Ahora él es el Espíritu. Entonces tu vida, que es el Espíritu, que es la tinta, está escondida en el repuesto y en el cartucho. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cómo viene un demonio a hablar a ti? ¿Cómo el diablo te va a hablar a ti? ¿Cómo el diablo te conoce a ti? Porque no tienes el Espíritu. Y eso solamente te consigue por fe. Mientras tú no tengas el Espíritu, no puedes hacer nada. Aunque tengas 20 años en el Evangelio, aunque estés en el Evangelio, no vas a predicar, sino religión, atraso, y siempre vas a tener miedo, y siempre eres movido de un lado para otro. Pero cuando tienes el Espíritu, tienes el poder de escribir, de letra, tienes la llenura, y mientras tú oras, mientras tú ayunas, mientras tú cantas, alabas, ese Espíritu va tomando fuerza, va tomando vigor, y siempre se mantiene vivo. Esa es la diferencia de un hombre bautizado por el Espíritu Santo y siempre tiene una palabra, habla lenguas, a uno que está vacío sin el Espíritu Santo. Porque un hermano se demonía, pues no tiene poder, no tiene nada, es vacío. Porque un hermano es guiado, porque es vacío. Porque es esclavizado por la religión, porque es vacío. Pero cuando tiene el Espíritu, tiene llenura y sabe quién es. Tiene identidad, tiene nacionalidad de reino. Ese eres tú, ese tiene que ser y eso se consigue por fe. Es el sello de Dios en nosotros, en el frente de nosotros es el Espíritu Santo. Y cada vez que vas a hablar una palabra sazonada. Ese es el apellido de Dios y por él te reconoce el Espíritu Santo. Al llegar el Espíritu de la vida de nosotros se le echa tinta, se bautiza. Andamos en otro propósito, andamos con otro fin, trabajamos, tenemos fruto. Ya no es un infierno, este es un infierno. Para nosotros ya el infierno no existe. Nosotros estamos vivos en otro mover. Por eso es que la gente se equivoca, no ve alegre, no va haciendo otro, porque tenemos quien nos sustente,
Espíritu Santo en nosotros. Confiamos, hacemos milagros y tenemos futuro. Cuando llega la tinta con oración, ayuno, lectura, sabiduría, llega la unción en nosotros y experimentamos cosas que otros no pueden experimentar. Estamos calmados, no estamos desesperados, estamos pacientes. El Espíritu nos guía, nos discierne, el Espíritu nos redarguye, porque sabemos quiénes somos. Por eso el hombre de Dios es un Dios sobre la tierra. No es de un hombre, es Dios sobre la tierra. Salmo 82, 6. Vosotros sois Dios y sois todos hijos del Altísimo, porque el Espíritu está en nosotros. En Jesús estaba sobre Jesús. Hoy en la preposición indica dentro de nosotros. Juan dijo, yo dije, vosotros sois Dios y todos hijos del Altísimo. ¿Y quién soy yo para quebrantar la palabra? No lo dijo Jesús en Juan 10, creo, si no me equivoco. Por eso tiene que pasar la cruz para experimentar eso. Cuando tú prediques este evangelio, el gozo que tú vas a sentir es muy difícil de explicar. Hoy, hablando con una persona, supe lo que es un espíritu diabólico. Y no es un espíritu de eso que se te mete. Un espíritu diabólico, mi hermano, es un espíritu de una persona que lo que siente es maldad, lo que siente es envidia, lo que siente es mala intención, lo que siente es cosas malas sobre otra persona. No habla por sí solo, sino que sus malos sentimientos hablan por él. No discierne la palabra, es condenativo. ¿Por qué? Porque no tiene una llenura del Espíritu Santo. Hasta en la iglesia los ve chismosos. Por eso, esos son los malos espíritus. Tú no puedes sacar un espíritu de cárcel. No hay que sacar un espíritu. No hay que sacar el espíritu porque está endemoniado. No pueden haber dos aguas. No puede estar, al menos que esté así vacío. Pero aquí, con el Espíritu Santo, no pueden haber dos. Solamente tú, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres en uno, se mantiene el principio hasta hoy. La llenura del Espíritu Santo es el que te lleva, te utiliza para hacer lo que tú quieras. El propósito de Dios se llena en ti. Separa lo malo y te llena de lo bueno, mucho sé. Esa llenura del Espíritu Santo te mantiene. Por eso el hombre de Dios, que es un Dios sobre la tierra, tiene palabras sazonadas para otros y tiene motivo. Lo que pasa es que la religión hoy no deja que eso camine y que tú lo entiendas. Pero tienes que pasar la cruz. A nosotros se nos dio el ministerio de restauración, no de salvación, de restauración de todas las cosas, como dice Hechos capítulo 2, para que Él se pueda manifestar a nosotros con esa nube de testigos. El sello de Dios en la frente de todos nosotros es el Espíritu Santo, donde todo el mundo va a ver y va a querer de lo que tú tienes. Y 10 te dirán, yo quiero estar contigo porque Dios está contigo. Aún Satanás lo reconoció Job. Aún a Satanás en Job lo reconoció. ¿Por dónde? Por el Espíritu. Porque él tenía el Espíritu. Aunque su espíritu era malo, tenía el Espíritu. A ti te reconoce por el Espíritu, no porque tú estás en el Evangelio y tienes 20 años en el Evangelio. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Los que no tienen el Espíritu. Cuando tú tienes el Espíritu, que te veré bautizado, tú revives, renaces en el Señor. Entonces, los muertos porque ya estamos en Cristo, resucitan. Tú resucitas. Cuando este bolígrafo, por fe, acepta el Espíritu Santo y entra a tinta, entonces él vive. Es un muerto en Cristo, es un muerto en Cristo que resucitó. Y todo será una gloria. Y el aliento de vida desaparece porque es uno con el Señor, la grandeza más grande de los justos. Lee Salmo 37, lee el Salmo 25, 13, lee Isaías 45, 18, Eclesiastés 1, 4, Isaías 54, 21 y 22. Proverbio, léelo, el 2 del 20 al 22. Hoy confundimos la venida bíblica del Señor con las revelaciones, con la salvación, con doctrinas, con escapismo. No, Dios es un espíritu. Y quien se une con el Señor, un espíritu que el Señor es. Dejemos de confundir la verdad bíblica y dejemos de predicar la mentira. Los justos fuimos llamados para vivir sobre la tierra y sobre ello viviremos. Todos en Cristo Jesús. Después que permanezcamos como un bolígrafo, somos justificados en Él. Que el Señor te bendiga y te fortalezca cada día más y te dé entendimiento. Y para la segunda parte te enseñaré cosas mejores. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Te amo.